Cualquier decisión que yo tomaba cuando tenía 11 años giraba en torno a este número. Decisiones en cuanto a elegir si ponerle pasta de dientes a mi cepillo o no, porque me asustaba el número de calorías que ésta podría contener. Esconder comida en jarrones, cajones, en mis bolsillos, incluso detrás de mi cabello, con tal de que las calorías no pasaran por mi garganta. Cuando piensan en desórdenes alimenticios, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Puede que hayan pensado en una mujer que es extremadamente flaca y que decide dejar de comer para poder lucir como las modelos en una revista. Pero la realidad es muy diferente y por eso hoy estoy aquí para poder platicarte la verdadera cara de estas enfermedades, porque no son una moda del siglo XXI, como muchos lo podrían pensar, y tampoco son un estilo de vida, son una enfermedad, son un suicidio. De chiquita tenía un concepto bastante equivocado sobre lo que es y cómo se consigue la aceptación propia. La primera vez que me sentí fea tenía 5 años. Y creo que aquí nos tenemos que estar preguntando como sociedad qué es lo que estamos haciendo para que este tipo de pensamientos estén en la cabecita de una niña de 5 años. Porque este es mi caso personal, pero hay muchas personas allá afuera que se sienten como yo me sentía antes. Una de las preguntas que más pasaba por mi cabeza era ¿qué se siente? ¿Qué se siente ser bonita? ¿Qué se siente verse bonita? ¿Qué se siente sentirse bonita? ¿Qué se siente verse en un espejo y no odiar lo que estás viendo? Intentar responder estas preguntas e intentar encajar con las respuestas, lo único que provocó fue que a mis 11 años casi pierdo la vida. Hasta la fecha creo que no hay respuestas para estas preguntas y me parece completamente absurdo intentar meter a una caja, a un concepto, a una imagen, a una idea lo que es la belleza. No sé explicarte lo que es, pero puedo decirte lo que no es. Y puedo decirte lo que me habría gustado saber cuando era una niña. Antes de que la frase "me siento gorda" se clavara en mi cabeza como una daga que terminaría con mi autoestima y casi con mi vida. Si el sabor de la belleza son noches incómodas, sin dormir porque tus huesos se encajan en el colchón de tu cama, perder la mitad de tu cabello, tener frío todo el tiempo. ¿Cuándo se volvió normal que una niña de 11 años se desvele por estar planificando lo que va a comer al día siguiente o por estar contando calorías? Y me da muchísimo miedo hablar de este tema en público porque es un tema que tiene bastantes prejuicios. Seguramente lo hace para llamar la atención. Ay, déjala, está jugando a tirarse para que la levanten. Dice que se siente gorda y fea porque le encanta que le digan lo contrario y que es la más guapa de la fiesta. Todas estas son respuestas que he escuchado cuando alguien decide abrirse por completo y platica lo que realmente piensa sobre sí mismo, cuando en realidad no sabemos qué es lo que le muestra el espejo a la otra persona y tampoco sabemos cómo es que su cerebro interpreta la realidad. Estas enfermedades lo que hacen es que te separan por completo de la realidad. Lo que ves en el espejo está distorsionado, porque esta es la forma en la que tu cerebro funciona. Entonces, si una persona que padece de un desorden alimenticio te dice que se siente gordo o gorda, no es porque quiera llamar la atención o porque esté jugando a tirarse para que lo levanten. Es porque literalmente esto es lo que ve en el espejo. Como que se tiene esta idea de que las personas que padecen de desórdenes alimenticios es gente vanidosa, que debería enfocarse en otra cosa y no solamente en su apariencia física. Que la enfermedad seguramente surge por idolatrar cuerpos de modelos. Que es un requisito tener que estar extremadamente bajo peso para poder padecer una de estas enfermedades, cuando en realidad tu peso no determina la gravedad de la enfermedad, porque el trastorno es mental y no físico. Y la pérdida de peso es solamente una consecuencia de lo que pasa dentro de tu cabeza, pero no es la causa o un parámetro para poder decidir si alguien está enfermo o no. Por ejemplo, ¿alguna vez le has llamado a alguien anoréxica o anoréxico solamente porque es más delgado de lo normal? Este tipo de comentarios lo único que hacen es contribuir a esta idea de pensar que para poder padecer
de un trastorno de la alimentación tienes que estar extremadamente bajo peso, pero las cosas no tienen por qué ser así y no son así. De hecho, contrario a la creencia popular, los desórdenes alimenticios tienen mucho más que ver con querer tener el control que con el hecho de querer bajar de peso. Hay estudios científicos que demuestran que hay cierto tipo de individuo a nivel genético que al ser sometidos bajo situaciones de estrés son capaces de desarrollar una de estas enfermedades. ¿A qué voy con esto? Más que las causas sean sociales, como muchos lo podrían pensar, también son biológicas y genéticas. Y digo que tienen que ver con control porque estas enfermedades te hacen creer que al tú poder controlar lo que comes, vas a poder controlar lo que sientes. Entonces, cualquier preocupación que esté pasando en tu vida va a ser bloqueada por este pensamiento. Como mecanismo de defensa, tu cerebro crea otra realidad en la que tus únicas preocupaciones son el peso y la comida, porque estas son cosas que tú puedes controlar. Y sin embargo, allá afuera en tu vida real hay cosas que tú no controlas. Después de varias sesiones en terapia me di cuenta de que prefería sentir hambre a tener que sentir y enfrentar el dolor que otras situaciones podían estar causando en mi vida. Y esto es lo duro de estas enfermedades, que te hacen creer que tú estás en control cuando en realidad quien te ha estado controlando todo el tiempo es la enfermedad. Y creo que aquí la pregunta que puede surgir es ¿por qué? ¿Por qué elegir dejar de comer hasta llegar al borde de la muerte? Y la pregunta es muy dura, pero la respuesta es bien sencilla. No es una decisión. Los desórdenes alimenticios no se eligen, pero recuperarse de ellos sí lo es. Si alguien pudiera preguntarme qué es la anorexia, yo diría que es un monstruo que se alimenta de la inseguridad humana. Y quiero evitar que ese monstruo llegue a la vida de más personas. Cada vez deseamos que haya más perfección, más delgadez, más tonificación. Y sin darnos cuenta, todos estos más nos han llevado a que cada vez sean más las chiquitas que tienen miedo a engordar, a que cada vez sean más las mujeres que se someten a cirugías estéticas, a que cada vez sean más las personas que desarrollan desórdenes alimenticios, a que cada vez sean más las incomodidades y sacrificios que estamos dispuestos a aguantar solamente porque a alguien se le ocurrió decir que eso es belleza. ¿No será que entre tantos más solamente nos estamos haciendo menos? Porque también ahí estamos, deseando que cada vez haya menos. Menos grasa, menos calorías, menos estrías, menos celulitis, menos arrugas, menos canas, menos granos. ¿No será que por querer encajar tanto y mantener este personaje falso, irreal e inalcanzable, solamente nos estamos haciendo menos a nosotros mismos? Perdiendo nuestra esencia y quien realmente somos. Porque seguro el número en la balanza comienza a disminuir, pero también el número de sonrisas que tendrás, el número de años que vas a vivir y el número de veces que realmente te vas a sentir pleno y vivo. En lugar de sumar, te estás restando. En lugar de ser más, te haces menos. Menos feliz, menos seguro, menos tú. Yo te lo quiero preguntar, ¿es ese el sabor de la belleza? Un estómago vacío, mareos, dolor de cabeza, puntos de cirugías estéticas. ¿Qué tanto le tenemos que restar a nuestro cuerpo para poder sentirnos conformes con nosotros mismos? Si alguien me hubiera dicho que esta idea que se me metió a la cabeza de creer que al alcanzar el peso perfecto iba a ser feliz era una completa mentira, me habría enfocado mucho más en disfrutar a mi familia, mis amigas, hubiera jugado más con mis muñecas. En lugar de haber pasado parte de mi infancia encerrada, contando calorías, torturándome a mí misma por no encajar en mis expectativas. Porque así se me fueron 3 años de mi vida, viviendo de meta en meta, esperando el día en el que la pluma de la balanza marcara el peso perfecto para así poder aceptarme a mí misma.
Pero esto nunca pasó. Y nunca pasó porque estaba intentando tapar vacíos con cosas externas. Y creo que como humanos estamos bien atorados en eso. Creemos que vamos a ser felices hasta que consigamos tal trabajo, cierto nivel de vida. Cuando te vayas a vivir a no sé dónde. Cuando bajes solamente 2 kilos más y es cuando mágicamente te vas a sentir cómodo contigo mismo. ¿No te das cuenta de que estas son puras mentiras? Hay una frase que me encanta de Jim Carrey que dice que él desearía que todo el mundo fuera rico y famoso y cumpliera todos sus sueños para que se dieran cuenta de que esa no es la solución. Y me encantó porque, aunque yo no soy Jim Carrey, ni me he hecho así de famosa, ni he ganado el dinero que él tiene, ni me estoy comparando y tampoco creo necesario tener que llegar a ese nivel. Sí pude sentir eso de esa frase cuando cumplí mis metas o las cosas que según yo me iban a dar felicidad. Y curiosamente, cuando las cumplí, me sentía todavía más vacía. Y además todo era igual. Nada más pesaba menos de la mitad de lo que hacía antes. Tenía un espacio entre mis piernas mejor conocido como thigh gap. Y había más gente que me volteaba a ver. Pero todo era igual. ¿Y cómo yo iba a estar equivocada si estaba convencida de que la felicidad la iba a alcanzar cuando tuviera el peso perfecto? Y esta idea me comió tanto la cabeza que no solamente terminé por perder kilos, sino que casi pierdo la vida. Y creo que todos, en cierto grado, hemos vivido lo mismo. Ponlo en el tamaño que quieras. Te imaginabas con tu nuevo celular y ya que lo tienes te da igual. Empiezas a perseguir otra cosa. O te imaginabas con tu peinado y tu maquillaje y tu vestido para la boda de tu tío fulanito. Y ese día te da igual. Estás igual de frustrado, enojado, lloraste por lo mismo que llorabas antes y te pasa lo mismo. No vas a ser más feliz con todo lo que se te ocurre que está en el futuro, ni vas a ser más feliz si recuperaras todo lo del pasado. Renuncia a eso que crees que está en el futuro y renuncia a lo que fuiste y vive y disfruta del aquí y del ahora y acéptate en tu totalidad como estás ahorita. Creo que el momento presente es el concepto más subestimado de la realidad y es el concepto que más valor nos puede aportar. El disfrutar del aquí y del ahora hace que te prendas, te conectes, te da vida, te da felicidad y te hace entender qué es lo que haces aquí, pero se nos va de las manos. Porque vivimos creyendo que el disfrute ya estuvo en el pasado o va a estar en algún lugar del futuro. Y así se te va la vida, de meta en meta, sin darte cuenta de que tu vida está pasando ahorita. Yo ya he renunciado a varias cosas que creía que quería y ha sido uno de los temas que más me ha costado trabajo. Y si nunca llego a pesar X cantidad, o si llego a pesar X cantidad, pero aún así no es suficiente, qué liberador sería poder decirme a mí misma, ¿sabes qué, Victoria? Como que estás medio mensa, no vas a llegar nunca a ser lo suficientemente bonita o delgada, creo que ya no la hiciste. Júzgueme el que quiera y aléjese el que se quiera alejar. Pero prefiero eso a tener que estar cargando con todas esas presiones. Y me imaginaba qué liberador sería poder renunciar a esa estúpida meta. Hasta que un día logré hacer las paces y decir, ya, Victoria, no pasa nada. Si no cumples ciertas cosas, no pasa nada. Y ha sido uno de los debates más duros que he tenido en mi cabeza porque entonces llegan otras creencias. ¿Será que me rindo muy fácil? ¿Será que soy mediocre? Y seguramente va a haber alguien que me esté escuchando que no esté de acuerdo conmigo. La verdad me tiene muy sin cuidado. Pero es lo que yo hice en mi cabeza para estar mejor y apreciar mi vida. Y eso no quiso decir que dejé de ir por lo que quería. De hecho, fue ahí cuando entendí que no vine al planeta a pesar platos de comida o a bajar de peso. Fue ahí también cuando descubrí cuál era mi verdadero propósito. Y ha sido cuando más ganas, energía, vitalidad, transparencias y sonrisas he tenido. Y es que cuando leí esta frase de Jim Carrey dije, claro,
Es que si todo el mundo pudiera llegar a eso que cree que lo va a hacer feliz, de verdad que cómo se lo desearía. Todos, 7 billones de humanos, todos viviendo nuestros sueños, y les puedo firmar que al mes estaríamos partiéndonos las caras de nuevo porque no encontraríamos la razón por la cual sentirnos plenos. ¿Que porque el de lado tiene más? ¿Que porque ahora quieres otra cosa? ¿Que porque ya conseguiste algo pero todavía no es suficiente? Y ya estaríamos frustrados con otra tontería, en miedo con otra tontería y preocupados por otra tontería. Y volteo a ver a Jim Carrey y digo, a ver, es que si este hombre llegó a la luna y yo apenas le llegué por ahí a una montaña y sentí exactamente lo mismo que él, ¿para qué le recorro más tiempo? ¿Por qué no creerle? Y es que cuando yo renuncié, juraba que parte de lo que me hacía feliz era ir por mis metas, porque tienes un motor y tienes un propósito, pero cuando te encuentras muy frustrado con ansiedad, depresión o cualquier emoción que se te venga a la cabeza que no sea expansiva, pregúntate, ¿cómo para qué fregados estoy persiguiendo eso? Y no es que esté en contra de tener metas, propósitos o sueños, todo lo contrario, pero es saber poder distinguir si lo que quieres alcanzar lo quieres tener para llenar vacíos o lo estás haciendo por amor, porque ahí es en donde cambia todo el panorama. Y puede que estés diciendo, va, pero ¿cómo? ¿Cómo suelto? Perdónate y renuncia a eso que crees que te va a hacer feliz. ¿Y por qué digo perdónate? Porque créeme que es un proceso bien duro por todo lo que socialmente cargamos. Porque neta, tanto me lo dije, tanto me convenció mi cabeza de que había que conseguir eso. Tanto hice, tanto sacrifiqué, tanto aguanté, que pensar que ya no, o que podría ya no tenerlo, duele. Como que te sientes un perdedor. Y hablando de eso, la frase, los ganadores no renuncian, al contrario. ¿Qué perdedora me he sentido yo cuando estaba persiguiendo todo eso que creía que me iba a hacer feliz y ni siquiera me sentía plena? ¿Qué perdedora me he sentido yo cuando lo tenía todo y yo estaba suicidándome? Y al contrario, qué ganadora, qué maravilla poder disfrutar del aquí y del ahora y ser de verdad plena y agradecerlo. Hazte un favor y mírate a ti mismo. Pero no solamente te veas, mírate. Déjame ser tu espejo, porque eres mucho más que un número en la balanza, el tamaño de tu casa o cualquier meta retorcida que sea que estés persiguiendo. Durante tanto tiempo estuve deseando poder cambiar mi físico para así poder aceptarme a mí misma, sin darme cuenta de que lo que tenía que cambiar era mi mentalidad. Durante tanto tiempo estuve deseando ocupar menos espacio y ahora no me importa ocupar más de él. Hoy mi energía llena todo el auditorio. Muchísimas gracias.